Buenas chicos y chicas de segundo de bachillerato. Mira, vamos a concluir con el bloque 3, que va sobre la formación de la monarquía hispánica, los reyes católicos y los Austrias y su expansión mundial, el gran imperio español. Así que venga, sin más dilación, vamos allá. Bien, ahora mismo lo que vamos a hacer es estudiar el primer punto, que es los reyes católicos, cómo se casaron y van a hacer la unión dinástica, cómo van a construir la monarquía autoritaria y la política exterior y la expansión territorial de los reyes católicos. Venga. Bien, el rey que estaba en Castilla era Enrique IV. Tuvo una hija, ese fue el problema claro, ¿no? Que la sucesión al trono en realidad era el hijo de Enrique IV, que era Juana, la que llamaban la Beltraneja. Beltraneja porque había un Beltrán de la Cueva por ahí por la corte, porque Enrique IV, el rey, parecía que era impotente. En fin, hubo una conjura de que los nobles se pusieron de parte de Juana Beltraneja y otros se pusieron de parte de Isabel, que era la hermanastra de Enrique IV, Isabel, que es Isabel la Católica. Hubo una guerra civil, ganan los partidarios de Isabel la Católica y se firma el Tratado de los Torteguizando, por el cual la sucesora al trono de Castilla sería Isabel. Isabel se va a casar con Fernando, que será el heredero a la corona de Aragón, y por el Tratado de Alcasovas finalmente se reconoce a Isabel como reina de Castilla. Al final, Isabel y Fernando pues se van a casar, ¿ok? Venga, seguimos. Y ya tenemos ahí a los reyes católicos. Bien, lo importante de los reyes católicos es que van a crear, entre comillas, el Estado moderno y el reino que hoy día es España, ¿vale? Y es decir, que van a sentar las bases de una monarquía autoritaria, de una monarquía moderna, de un Estado moderno. Y esto estamos hablando del siglo XV. Bien, ¿cómo van a crear? Con una serie de medidas, ¿vale? Las medidas, ¿cuáles serán? Primero, van a imponerse a la nobleza, eso es fundamental. Van a crear la Santa Hermandad, que será como una especie de policía, entre comillas, es decir, se encargaban de mantener la seguridad y el orden dentro del reino. Otra de las medidas es la creación de un ejército permanente, un cuerpo de embajadores encargados de la política exterior con otros reinos, la figura de los corregidores, que serán como una especie de alcaldes, que los elían ellos, un consejo real, es decir, consultivo, que apartaba a la nobleza de los cargos políticos e incluía a letrados, abogados, gente jurista, ¿vale? Profesionales, por así decirlo. Unas cortes también, que serán una especie de ministros, también las chancillerías, que serán como unos tribunales, la audiencia, que serán unos tribunales más pequeños, en pequeñas localidades. Es decir, un control total de la población y lo que se supone que es un Estado moderno. También emprendieron una política religiosa importante, porque lo que querían hacer era una unidad católica de todo el reino, que todo el mundo fuera católico. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué medidas tuvieron? Pues mira, en el 1492 expulsaron a todos los judíos que quisieron convertirse al catolicismo, al igual que en 1502 en la conversión forzosa de los musulmanes, y también crearon el Tribunal de la Inquisición para velar que nadie se saliera del redil católico y también para controlar a todos aquellos musulmanes y judíos que se habían convertido. Bien, en política exterior, aparte de las posesiones que tenía Aragón y las posesiones que después en el norte de África con Melilla, Orán, Bujía y Trípoli, y sobre todo las posesiones que tenía Aragón en la península itálica. Bien, en la política exterior lo que podemos subrayar es la política matrimonial, es decir, los reyes católicos van a empezar a casar a todos sus hijos con monarcas de otros países. Por ejemplo, a Juana la Loca, pues la casan con Felipe el Hermoso, ¿vale? Que era el hijo del emperador Maximiliano. A Catalina, su hija Catalina, la van a casar con Enrique VIII, que será el rey de Inglaterra. Fijaos, ¿eh? Y a su hija María la van a casar con el rey portugués Manuel el Afortunado. Este Manuel el Afortunado es el que mandaba a los grandes navegantes, como Vasco de Gama, Bartolomé Díaz, a descubrir mundo. Cuando murió Isabel la Católica,
Fernando pues va a invadir Navarra, que será incorporada en 1512 también. Bien, aquí tenemos lo que realmente los reyes católicos, aparte de crear un nuevo Estado moderno y la monarquía autoritaria que desplazaba a la nobleza del poder político, será uno de los grandes hitos de los reyes católicos, será el descubrimiento del Nuevo Mundo, de América, ¿vale? Como ya sabéis, los turcos, el Imperio Bizantino, los musulmanes van a ocupar Constantinopla. Por lo tanto, ya las especias y todos los productos que llegaban desde Oriente a través de la ruta de la seda, pues se va a haber truncado. Por lo tanto, portugueses y castellanos van a ir en búsqueda de nuevas rutas. Los portugueses irán por las rutas del sur del Atlántico, por debajo de África, y llegarán a las islas de las especies que están en donde hoy día es Indonesia, las islas Filipinas, toda esa zona. Y Castilla pues tendrá la gran expedición de Colón atravesando pues todo el Atlántico. Colón y los Reyes Católicos, esto es fundamental, firmaron las capitulaciones de Santa Fe en 1492, por lo que Colón sería virrey de todas las tierras que descubriese, obtendría un 10% de todos los beneficios. Bien, fundamental, salió el 3 de agosto de 1492 y llegó el 12 de octubre de 1492, el Día de la Hispanidad, y el 3 de agosto es el Día de las Colombinas en Huelva, la fiesta. Llegaron a la isla de Guanajaní, que le pusieron el nombre de San Salvador. Él creía que había llegado a las Indias, ¿vale? No sabía que había descubierto un continente nuevo. Eso lo descubrió Américo Vespuccio, por eso América se llama así, por Américo Vespuccio, y no se llama Colombia, como debería por nuestra razón, ¿no? Bien, todo esto va a crear una pugna entre portugueses y españoles. Éramos las dos grandes potencias. Bien, y todo eso se va a dirimir, o todo eso se va a solucionar con el Tratado de Tordesillas, porque los territorios americanos de Castilla se situaban al este de un meridiano situado a 370 leguas de Cabo Verde. Todo eso sería para España, y hacia el este sería para Portugal, dividiéndose el mundo en dos influencias, la de los portugueses y la de los castellanos. Pues venga, seguimos con el segundo apartado del tema, que es el reinado de los Austria, ¿vale? De los Habsburgo. Los Austria, porque el nombre viene de su procedencia, venían de Austria, que se dividirá fundamentalmente en dos. En los Austrias mayores, que serán Carlos I y Felipe II, y los Austrias menores, que serán Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Vamos a ver sus gobiernos, su política exterior, economía, etcétera, ¿ok? Venga, vamos con ellos. Bien, el primero que vamos a estudiar será Carlos primero de España y quinto de Alemania. Va a heredar todo lo de su madre, de Juana, todo lo de Castilla y Aragón, y todo lo de su padre, que era Felipe el Hermoso, que era el sucesor al trono del Sacro Imperio Germánico. Toda la parte de Alemania, Bélgica, Holanda, todo eso será también posesión de Carlos I. Será uno de los primeros grandes emperadores. Felipe II, su hijo, será aún más que él, ¿vale? ¿Qué podemos decir de lo importante? Es que se van a afianzar más aparatos administrativos, como por ejemplo los virreyes, que serán una especie de gobernadores que reinarán cuando el emperador no esté, secretarías de Estado, consejos territoriales, Consejo Real de Castilla, también se van a mantener las cortes, las audiencias, como hemos visto antes, ¿ok? Un poderoso ejército también para defender el imperio, pero lo más característico del gobierno de Carlos I y Felipe II, aparte de ser uno de los grandes emperadores y uno de los territorios más extensos que ha habido en la historia de la humanidad, serán los problemas que van a tener, porque al ser muy grande el imperio, pues van a tener muchísimos conflictos, tanto territoriales como de religión. Venga, vamos a verlos. Antes de ir a los problemas que tuvieron, primero vamos a ver cómo los asuntos americanos, es decir, todo el comercio con América, la aduana, los productos que iban, que venían, los impuestos que tienen que pagar, todo eso se va a regular y el monopolio va a recaer en la Casa de Contratación de Sevilla. Sevilla tendrá ese monopolio. Fundamental también es que incluso hicieron un Consejo de Indias, es decir, un organismo que elaboraba jurisdicción para los territorios americanos, ¿ok? Y el organismo elaboraba leyes.
nombramiento de cargos, fiscalizar asuntos económicos en América, etc. Bien, vamos a ver ahora los problemas que tuvo Carlos I de España y V de Alemania dentro del reino. Mira, tuvo dos problemas fundamentales. Uno fue en Castilla y otro fue en Aragón, ¿vale? El primero de Castilla fue que este rey Carlos V pues no sabía hablar español siquiera, ¿no? Venía desde Flandes. Y para la coronación de Carlos V pues necesitaba dinero y aparte se da mucho dinero, ¿no? Bien, pues esto es lo que hizo Carlos V. Llegó aquí, pidió dinero para su coronación, aparte trajo a gente extranjera que ocupaban los altos cargos públicos y eso a los españoles pues no les gustó nada, ¿no? Es decir, la sublevación comenzó en las principales ciudades, como por ejemplo en Toledo, Segovia, Ávila, Burgos, tal. ¿Y qué es lo que querían estos? ¿Cuáles fueron las reclamaciones al rey? ¿Cuál era lo que quería la gente que se sublevó? Pues mirad, que excluyera a los extranjeros, que redujera los impuestos, que limitara la exportación de lana a Flandes. Es decir, que aquí la lana castellana se estaba devaluando mucho debido a la lana que venía desde Flandes. Fue una auténtica rebelión antiseñorial que terminó con la batalla de Villalar, donde fueron ajusticiados por todos los rebeldes. El segundo problema que tuvo fue el problema de las germanías. Mira, los gremios de artesanos de la parte de Valencia pues necesitaban crear unas milicias para defenderse de los piratas que continuamente los estaban hostigando allí. Comenzaron a reclutarlos, pero más adelante, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los nobles y el alto clero pues va a abusar un poco de los campesinos y de estos gremios. Aparte que si todos estos nobles ocupaban siempre los cargos políticos. ¿Qué es lo que va a ocurrir con estas germanías o milicias? Pues que se van a sublevar en 1521. Y va a ser un auténtico problemón para Carlos V, que finalmente los acabará aplastando junto con la nobleza a estas germanías. Otro de los problemones que va a tener Carlos V serán los problemas religiosos, sobre todo después de la Reforma Protestante de Martín Lutero. En la Dieta de Worms, Carlos V pues va a convocar a todos los papas, a todas las autoridades religiosas y va a obligar a Lutero a que se retractase de todo. Él no se va a retractar y en 1545 se va a convocar el Concilio de Trento. Y más adelante, pues, habrá una gran batalla que terminará con la gran victoria de Carlos V en la batalla de Mühlberg, ¿vale? En la que le ganará a los protestantes. También va a ocurrir la contrarreforma católica después de la reforma de Lutero, pues llegará la contrarreforma católica, es decir, la reacción de los católicos, ¿vale? Eso todo se culminará con el Concilio de Trento. Carlos V en el exterior también va a tener guerras ya no religiosas, sino por dominio de terrenos con Francia, por el control del milanesado, de la península itálica, y con los otomanos pues por el control del Mediterráneo, después de que en 1453, como ya vimos antes, los turcos habían ocupado Constantinopla. Ahora vamos a ver el hijo de Carlos V, que se llamará Felipe II. Este Felipe II será el gran emperador, ¿vale? El que va a tener las mayores posesiones de la historia de la humanidad. Es decir, España en este momento pues será el gran imperio español. Por eso Sevilla se va a convertir en la gran ciudad que lo fue también con el comercio americano. Aunque con Felipe II, sobre con Carlos V, con Felipe II la capitalidad irá a Madrid. Bien, seguimos con Felipe II, el hijo de Carlos V, y el gran emperador, porque además de recibir lo de su padre, aunque el archiducado de Astria ya no lo va a heredar él, lo heredará su hermano Fernando, va a heredar también lo de su madre, la Isabel de Portugal, es decir, todos los terrenos o todas las posesiones que tenía Portugal, tanto en la península como en África, los que tienen en América, Brasil, ¿vale? Bien, vamos a ver los problemas internos que tuvo Felipe II. Lo primero fue la revuelta de los moriscos. Los moriscos eran los musulmanes que vivían aquí en la península ibérica. Había muchos moriscos, como ya sabéis, algunos que se quedaron a vivir aquí. Y en 1566
pues y Felipe II hizo un decreto por el cual les prohibía su uso de la lengua, su forma de vestir, sus tradiciones, es decir, que iba en contra de ello. Lo que quería era hacer la defensa a ultranza del catolicismo, apoyado por la Inquisición. Y hubo una rebelión en la Sierra de las Alpujarras que fue sofocada por ello y, en fin, hubo 50 o 60.000 muertos de moriscos, se dispersaron al norte de África, a Valencia, en fin. Fue una cabechina. Eso fue uno de los problemas internos. Otro de los problemas internos fue el caso de Antonio Pérez. Antonio Pérez era aragonés. Y lo que hizo básicamente el rey Felipe II fue vulnerar los derechos que tenía Aragón y dar un mazazo encima de la mesa. ¿Por qué? Porque este Antonio Pérez tuvo un complot contra el rey. Él era aragonés y se fue allí a Aragón. Y lo que hizo Felipe II fue violar todos los fueros de Aragón, es decir, todos los privilegios que tenía Aragón, y envió un ejército y ajustició tanto al justicia de allí, que era el que estaba protegiendo a Antonio Pérez, como a Antonio Pérez. Bien, también Felipe II tuvo guerras contra los ingleses. ¿Por qué? Porque, fijaos, apoyaron a los protestantes cuando se querían independizar de España, de los Países Bajos, y también la piratería que tenían contra los barcos que venían cargados de América, los barcos españoles, los galeones venían cargados de monedas y de oro, de plata, y los corsarios ingleses, pues lo único que hacían era atacarnos. Bien, pues Felipe II los va a atacar y dará lugar a el famoso desastre de la Armada Invencible, ¿vale? Que decía Felipe II, lancé a mis muchachos a vencer a los hombres, no a los elementos, ¿no? Y todas nuestras tropas pues, se encallaron allí en Inglaterra, fue un desastre total, ¿no? Fue una destrucción total de nuestras tropas, de nuestros barcos, perdón. Y otra de las guerras importantes fue contra los turcos. Los turcos los musulmanes vivían el gran sultanato de Solimán el Magnífico, el turco, y los genoveses, o sea, venecianos, perdón, el papado y España, pues hicieron la Liga Santa contra los musulmanes, que dio como lugar en la batalla de Lepanto, en las costas griegas, en 1571, la gran batalla. El manco de Lepanto, como ya sabéis, es Cervantes. Bien, pues esta es la batalla. Bien, rebelión de los Países Bajos, como ya sabéis, los españoles controlaban aquello, impusieron unos fuertes impuestos y surgió allí un sentimiento nacionalista, además que el calvinismo se extendió por la zona norte, por lo tanto se rebelaron en la región de Flandes contra los españoles, fueron sofocados por el duque de Alba, Juan de Austria, Alejandro de Farnesio, que llevaron allí unas tropas, los tercios españoles, los famosos tercios españoles. Pero ¿qué ocurrió? Que nunca se sofocó aquello y nunca se fue controlada hasta que en el siglo XVII de nuevo se van a volver a rebelar. Bien, seguimos con Felipe III. Este Felipe III pues, se va a caracterizar básicamente por la decadencia que hubo, perdimos la hegemonía política y económica, ya no seremos tan potentes, y una decadencia y una grave crisis social y política. Bien, fundamentalmente lo más importante de Felipe III es que delegó en un primer ministro, por así decirlo, todas las responsabilidades políticas. En este caso fue el duque de Lerma, que fue uno de los grandes ladrones de la historia de España. Otro aspecto fundamental fue la expulsión de todos los moriscos, es decir, de los musulmanes que quedaban aquí en la península ibérica. Pues este hombre, pues llevando una política de intolerancia religiosa, pues los va a echar de Valencia, de Castilla y de Aragón, es decir, que va a echarlos a todos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que esa gente, esos moriscos, eran los que labraban la tierra y prácticamente eran los artesanos que había, que eran casi 300.000. Es decir, hubo una grave crisis porque se quedó el campo español sin trabajadores. Por lo tanto, una grave crisis de falta de abastecimiento de productos agrícolas y además se le suma la gran epidemia de peste bubónica de 1597 hasta 1602. Bien, seguimos con Felipe IV, que al igual que hizo su padre, pues dejó el poder a un valido, que era como una especie de primer ministro, que en este caso fue el conde duque de Olivares, que lo hizo de forma muy autoritaria y centralización del poder, ¿vale? Lo que quería era unas mismas leyes e instituciones políticas para todo el reino. Conflictos que tuvo en el exterior, por primero fundamental fue la Guerra de los 30 años. Fue de carácter religioso fundamentalmente, que fueron católicos contra protestantes, pero además
fue una pugna política entre los Habsburgo, austríacos y españoles. Al final pues se verán involucrados pues toda Europa, ¿vale? Bien, esta guerra que trascendió a casi Europa entera, pues tendrá el gran capítulo de la rendición de Breda, ¿vale? Que será una de las grandes victorias que tuvo España y que fue retratada, como ya sabéis, ahí tenéis el cuadro famosísimo de Velázquez, ¿vale? Aquí tenéis el cuadro. Bien, ¿qué más? Todo terminará con la paz de Westfalia, en la que se debilitará el poder del Imperio Español. España reconoció la independencia de Flandes, lo que hoy día será Holanda, gobernada por la dinastía de los Orange. Por eso la selección de Holanda va de naranja, por esta dinastía, que fue la que logró la independencia de España. También la guerra entre España y Francia pues terminó con la paz de los Pirineos, en el cual perdimos el Rosellón y la Cerdeña, que están en el norte de los Pirineos. Por lo tanto, perdimos la hegemonía, España perdió la hegemonía de todo lo que habíamos sido con Carlos V y con Felipe II, pues ya con Fernando III y Felipe III y Felipe IV lo perderemos casi todo. Bien, también debemos de resaltar las revueltas de 1640 con Felipe IV, ¿vale? La revuelta que hubo en Cataluña, cuando tuvimos la guerra contra los franceses, y la rebelión de Portugal, que aquí se van a proclamar rey al duque de Braganza, ¿vale? Que no querrán permanecer unidos más con España y se independizaron de nosotros. Bien, pues llegamos al final de la dinastía de los Habsburgo, de los Austrias, y tenemos que con Carlos II fue un monarca enfermizo y débil. Daos cuenta que desde Carlos V hasta este último Austria, hasta Carlos II, se casaban con sus primos, los primos con los tíos, las tías con las sobrinas, en fin. El incesto lo que llevará es a que Carlos II sea un monstruo, un monstruo de enfermedades congénitas, en fin. No tuvo la capacidad intelectual de gobernar nunca, ¿no? Sus validos, como Juan José de Austria, que era un hijo ilegítimo de Felipe IV, pues fue uno de los que gobernó en su nombre. Perdimos toda la hegemonía en Europa y él murió sin descendencia, y vamos a ver el comienzo del bloque 4, que es la guerra de sucesión al trono español. Este fue el rey que no tuvo descendencia, y los Borbones y el archiduque de Austria, el archiduque Carlos de Austria contra Felipe de Anjou de los Borbones, pues serán los que tengan la guerra a la sucesión al trono español. Y con esto terminamos a los Austrias. Venga, vamos con el punto 3, que es la economía en el siglo XVI. Pues la economía en el siglo XVI básicamente es aumento de la población debido al comercio con América. Fundamental el comercio con América. El monopolio estaba en Sevilla y se van a dar un florecimiento de la economía y de la población. Bien, la sociedad básicamente será la sociedad estamental, como veis, la nobleza, clero y los no privilegiados, ¿vale? Como vimos ya al principio de curso. Bien, cultura, pues lo que dará lugar es al humanismo, ¿vale? El humanismo con los grandes pensadores como Juan Luis Vives, Antonio de Nebrija y el cardenal Cisneros. Y el siglo XVII pues será todo lo contrario. Hubo una grave crisis social, también hubo otra epidemia de peste, guerras constantes, un descenso drástico de metales preciosos, endeudamiento de la corona. En sociedad, pues sociedad modelo, como ya hemos visto, estamental. Bien, y en cultura pues va a ser el siglo de oro español, en contraposición a nuestro estado económico, a estatus económico. Tendremos a grandes literatos como Quevedo, Lope de Vega, Góngora, o grandes artistas como Alonso Cano, Rivera, Murillo, Zurbarán, o el gran Velázquez y el gran escritor Cervantes. Y con esto, chicos y chicas, terminamos el bloque 3. Espero que os haya gustado y que os sirva de mucho, ¿ok? Venga. Hasta otra, y que todo os vaya muy bien, ¿vale? Así que chicos, un momentito. Chao.